Señores, son 4 sirios y un pakistaní, según informó Subrayado en la jornada de ayer. Los ciudadanos que llegarían aquí a nuestra capital, en principio vendrán sin sus familias, van a ser ciudadanos libres en calidad de refugiados, no forman parte del grupo de terroristas, según lo que expresa la información de Subrayado, que dio esta primicia en la tardecita de ayer. El acuerdo entre Mujica y Obama implica que lleguen a Uruguay como refugiados, como decía, aunque no de carácter político. Una vez en Uruguay serán ciudadanos libres, podrán hacer vida normal, incluso trabajar, pero no podrán abandonar el país durante 2 años. Según pudo saber Subrayado... Pero entonces no son ciudadanos libres. Según pudo saber Subrayado, las personas que enviarán a Uruguay están presas en Guantánamo desde hace 12 años sin haber sido enjuiciados. 13 años fue lo que señaló específicamente Mujica, el presidente Mujica. No forman parte del núcleo de reclusos sobre los que pesan mayores sospechas de haber cometido actos de terrorismo. Esta es otra de las informaciones que entregaba el noticiero en la jornada de ayer. Mujica envió emisarios a Guantánamo para conocer de primera mano los perfiles de cada uno. Se supo que en principio vendrán sin sus familias. Las características del acuerdo entre Uruguay y Estados Unidos fueron puestas en conocimiento del gobierno cubano desde el primer momento y cuenta con el aval de Raúl Castro, según la versión que establecía ayer el semanario Búsqueda. La oposición política ha reclamado explicaciones a Mujica y alertó del peligro que puede representar para Uruguay traer a reclusos liberados de la cárcel de Guantánamo. En esos términos hablaron los senadores, por ejemplo, José Amorín Valle y Ope Pasquet del Partido Colorado y Jorge Saravia del Partido Nacional. Por un lado, ustedes vieron y escucharon que el presidente de la República establecía que había aceptado esta situación, digamos, por los derechos humanos, por la efectivización de los derechos humanos y por su propia experiencia. Después se estableció que este no era un favor que iba a ser gratis para Estados Unidos. Dijo pasar la boleta. Dijo. Exactamente. Alguien incluso hasta le preguntó de qué manera Uruguay le cobraría a Estados Unidos esto que vendría a ser un favor a Estados Unidos. Es decir, son las dos versiones que da el presidente. Estamos en línea con el doctor Eber Arbuet, antiguo catedrático de Derechos Internacional Público, que en más de una oportunidad nos ha sacado de aprietos para entender asuntos que son muy complejos y que tienen que ver con Uruguay y también con el relacionamiento, el vínculo, los compromisos que Uruguay adquiere a nivel internacional. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buenos días. Un gran gusto hablar nuevamente con usted, Traverso. Le agradezco mucho. Deme su primera impresión sobre este tema. Bueno, no quiero dar impresiones mías porque las impresiones mías son bastante grises, pero lo que sí le puedo dar es la perspectiva que tengo respecto al derecho internacional público con este asunto. A ver. Es decir, quiero ser bien objetivo porque yo pienso que el asunto que están manejando es una... no quiero seguir por ese lado. Sí. Desde el punto de vista del derecho internacional público, sería pura y simplemente acordar un tratado con Estados Unidos, cuyo objeto es lícito y que no tiene ningún problema. Es un tratado más por el cual un país se compromete a un tipo de cooperación con otro país. Si después ese tratado se desarrolla mal o tiene problemas o hay incumplimiento, ahí vendrán los problemas. Pero en sí mismo, del derecho internacional público, no hay problema. El problema es desde el punto de vista de la base interna que se pueda tener para suscribir ese tipo de tratado internacional. A ver, ¿en qué consiste esto? Te voy a decir en qué no consiste, más bien. A ver. Por ejemplo, hablar de Estatuto del Refugiado no tiene ningún sentido. Es no conocer el instituto. El Estatuto del Refugiado es para aquellos perseguidos por causas políticas
o de otra naturaleza, por discriminación etaria, de discriminación étnica, por diversas que están enumeradas en los tratados. Sí. Pero aquí no hay un perseguido, hay un tipo que está preso. Sí. Eso no es un perseguido. Lo que pasa que, a ver, Arbet, si puedo... No, mire, sí. No, le quería decir lo siguiente. Se ha hablado en más de una oportunidad sobre el deplorable estado en que se encuentran los prisioneros allí en Guantánamo, ¿verdad? Plantelo en la Comisión Internacional de Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haga una movida internacional para que condenen a Estados Unidos por esa situación. Este no es el instrumento. No es el instrumento como querer aplicar un tratado de cooperación económica para traer a los refugiados, a los presos de Guantánamo. Claro. Yo comprendo que no porque tienen todo el mundo que saber derecho internacional, pero se supone que un presidente de la República tiene excelentes asesores en derecho internacional, como para que permitan, impidan que diga esto. Es decir, el Instituto de los Refugiados aquí no cabe. Habría que buscarlo, podría existir, no lo sé, porque si bien son tratados materialmente del derecho internacional público, su objeto es del derecho internacional privado, hay acuerdos de cooperación judicial por los cuales, que tiene Uruguay con varios países, por los cuales ambos países se comprometen que si un preso, un delincuente, está cumpliendo condena en el otro país, es decir, si un uruguayo está cumpliendo condena en cualquier parte de esos estados que tenemos acuerdo con ellos, sí, en lugar de cumplir esa condena lejos de su familia, lejos de su entorno socioeconómico, etcétera, puede venir a cumplir su condena al Uruguay, y los uruguayos de ese país condenados acá pueden ir a cumplirla allá. Pero aquí no se trata, usted acaba de decir, 4 sirios y un pakistaní. Esa es la información que y ha además, trascendido, además ¿verdad? yo estaría casi seguro, no puedo asegurarlo, pero de mi memoria resulta que con Estados Unidos no tenemos tratado de esta naturaleza. No sé cuál es la base jurídica, que parece que cada vez importa menos para tomar decisiones. Pero ¿cuál es la base jurídica interna que le permite tomar una decisión que compromete a todo el país? Esto es un poco como la marihuana, se toma una decisión pero que afecta a todo el país, y aquí también se toma una decisión, pero ¿y mañana? El terrorismo internacional, si se las agarra con nosotros, ¿qué pasa? Es decir, tiene que haber una base jurídica interna, que ahí sí no opino porque no conozco, pero que de las vinculadas con el derecho internacional no hay ninguna, o por lo menos que yo conozca, porque no puede vinculárselo con el Estatuto de los Refugiados, ni puede vinculárselo, que yo sepa, con este tipo de tratados bilaterales de cooperación judicial. Entonces, no sé. Doctor Javier del Prado nos pregunta lo siguiente. Sí. ¿Qué pasaría en estas circunstancias tal como se conocen si, por ejemplo, algún país de Occidente o de otro lugar, pero él habla de Occidente concretamente? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí. Dice, pongamos que Inglaterra, que España, o que alguno de los países que ha sufrido situaciones de terrorismo en los últimos años tiene en su lista de sospechosos o de seguros intervinientes de esos actos terroristas a alguno de estos 5 ciudadanos y solicita su extradición. ¿Cuál es la situación de Uruguay en ese sentido? Bueno, vamos a suponer que los tratados de extradición hay, porque la extradición no es de principio, tiene que haber tratados, etcétera y demás. Pero es muy buena la pregunta. Supongamos que existan tratados. Se va a ver en una situación muy comprometida el gobierno uruguayo, porque o cumple con el acuerdo que tiene que va a suscribir, supongo, con Estados Unidos, Sí. y cumple con un pedido de extradición por el cual estaría obligado por otros tratados, incurriendo en responsabilidad internacional, o otorga la extradición
e incumple con Estados Unidos e incurre en responsabilidad internacional. Es decir, queda dentro del Uruguay en ese supuesto, internacionalmente quedaría en un callejón sin salida, que cualquiera fuera la solución que se adoptara, incurriría en responsabilidad internacional con todas las consecuencias que la gente cree que no pasa nada porque como internacionalmente no hay una policía que lleve preso, parece que no pasa nada, pero las retorsiones, las represalias, las consecuencias negativas comerciales o diplomáticas, la pérdida de posicionamiento internacional con cargos internacionales para sus ciudadanos, cuando se viola una norma internacional, todos esos son precios que paga el Estado, aunque no se publiciten, porque no es el estilo de la sanción internacional resentir al sancionado para que pueda reaccionar mal, sino hacerlo de otras maneras y por otras vías. Sí. Es decir, todas esas consecuencias las tendríamos que pagar si se planteara la situación que el oyente está planteando muy inteligentemente. Arbuet, una pregunta a propósito de lo que usted decía. Estos ciudadanos van a venir en carácter de ciudadanos libres, pero sin poder salir de fronteras. Leandro comentaba recién, bueno, que como son ciudadanos libres y no pueden salir de fronteras, es un buen comentario, pero nos atenemos a tal como son las circunstancias. Pueden trabajar, pueden traer sus familias, según lo que ha trascendido. ¿Qué pasa realmente si, hasta dónde el Estado puede, digamos, en circunstancias tan extremas como las que viven estos ciudadanos y, digamos, las pasiones que se han desatado en otras partes del mundo y el odio que se ha desatado en otras partes del mundo? ¿Qué pasa si a algunos de estos ciudadanos concretamente les ocurre algo? ¿Hasta dónde la seguridad del Estado está comprometida con que a estos ciudadanos no les ocurra algo? No es de mi especialidad, pero yo no sería bastante problemático todo eso. Es decir, por eso es que yo le digo, es que tiene que verse, y que no se ha dado, porque la única que yo conozco que se ha dado de razón jurídica sobre la cual asentaría la legitimidad de la acción de traer, el sentido humanitario y la legitimidad humanitarista de esto, sino la legitimidad formal, que puede ser que a alguien no les interese, pero a los juristas nos interesa mucho, porque la certeza y la seguridad es un valor tan importante como el de la justicia. Sí. Y si no hay certeza y seguridad, no existe justicia, porque ¿qué me importa que haya una norma muy justa o prácticas muy justas si no tengo la certeza y seguridad que cuando a mí me toque me van a beneficiar y me van a amparar con ellas? Es decir, la certeza y la seguridad, los aspectos formales son tan importantes como la justicia en el marco del derecho, del derecho no del filosófico, que ahí cada autor hace lo que quiere, crea lo que quiere, sino en el marco del derecho positivo vigente. Y por eso le digo, no veo cuáles las bases jurídicas que dan certeza y seguridad a este tipo de soluciones, que humanitariamente son indiscutibles, pero para plantearlas humanitariamente, el camino no es este. Plántese en la Asamblea General de las Naciones Unidas y acuse directamente a Estados Unidos por los presos de Guantánamo. Levante un movimiento internacional para la condena de Estados Unidos por los presos de Guantánamo. Logre que Estados Unidos los escarcele porque reconoce su falta frente a la protección de los derechos internacionales, pero no le saques el problema a Estados Unidos, le está haciendo un favor a Estados Unidos, es decir, favorece al sancionado, que de paso los otros puedan vivir bien, bueno, o un poco mejor, es cierto, pero no ese es el camino tiene que ser otro, y los fundamentos de que puedan ameritar esta solución, sí, no están indudablemente en el Estatuto de los Refugiados, ni los refugiados del sistema iberoamericano y de Haití,
Sí. vinculados al asilo político, Sí. y están con el instituto el Instituto de los Refugiados del ACNUR. No creo que con Estados Unidos tengamos un tratado de cumplimiento de sentencia por los reos en su país de nacionalidad. Y yo no encuentro cuál puede ser. Y de ahí todas las complicaciones que pueden surgir en el futuro con situaciones como un pedido de extradición de un tercer Estado. Ahí está, bien. Esto parece haber sido un compromiso que adquirió personalmente el presidente Mujica. Si alguien en nuestro país rechaza ese acuerdo que usted dice no encuentra bases jurídicas sólidas, que yo no las conozco internas. No las conoce, ahí está. ¿Podría producirse que finalmente Uruguay, frente a ese accionar de personas que digan, bueno, no, esto no está bien hecho, esto no está amparado por la ley, esto pone en peligro a Uruguay, no sé, cualquier tipo de situación o de argumentación, ¿podría darse vuelta la decisión del presidente? Por supuesto que sí, es más, yo creo que esto nunca va a ocurrir. ¿Pero por qué tiene esa impresión? Usted es periodista y tiene antecedentes, no voy a decir más nada. Ajá, antecedentes cercanos, lejanos. Muy cerquitas, en circunstancias muy similares. Ajá. Fuera del aire se lo puedo decir, al aire no, porque no. Usted me está consultando como técnico y yo freno en la consulta técnica que me hace. Muy bien. No puedo ir más allá. Doctor, pero si quiere, no tengo ningún inconveniente en conversarlo con usted personalmente. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer, sí, gracias, doctor. A ver. Doctor, Leandro Gómez lo saluda, buen día. Sí. Estas personas, algunos pakistaníes, otros sirios, fueron secuestrados de su país, subidos a un avión, se les puso una capucha negra, se lo bajó en un territorio de dudosa legalidad, fuera de la frontera de Estados Unidos, no han sido sentados ante un juez ni un minuto, llevan 12 años en esa situación, se les ha violado, por ejemplo, sus derechos a hacer huelga de hambre, incluso durante el Ramadán se los alimenta mediante una sonda. Uruguay acepta traerlos a nuestro territorio, con unas condiciones puestas por Estados Unidos. ¿Eso no es, de alguna manera, convalidar todo lo que se hizo antes? Porque si estos señores son inocentes, nosotros estamos, de alguna manera, aceptando lo que dice Estados Unidos, que no son tan inocentes. Eso entra fuera de mis posibilidades técnicas de darle respuesta. Pero es indudable que nos compramos un problema, y aquí sí puedo hablar desde mi punto de vista técnico, nos compramos un problema internacional. Quedamos abiertos al flanco de cualquier reclamo, incluso ante la posibilidad de que ante la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas nos acusen a nosotros por estar cooperando con una violación de las normas de derecho internacional de protección de los derechos humanos, estar colaborando con Estados Unidos en ese sentido. Hay cosas que yo no entiendo cuáles son las ventajas que puede tener para nuestro país el suscribir un acuerdo de este tipo. Porque el aceptar que estos señores estén 2 años acá pero que no puedan salir del país es aceptar parte de su culpa o su responsabilidad. Y yo pienso que ahí hay un retaseamiento de la libertad, y se está legitimando lo que podríamos llamar pena que se supone que le ha impuesto Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, es muy complicado. Y fundamentalmente yo no le veo conexión con un beneficio para el país. No le veo base jurídica internacional para de alguna manera darle una cobertura jurídica a la decisión de colaboración con Estados Unidos que implica este tratado. Es una colaboración abierta con Estados Unidos. Vamos a tener que justificar por qué colaboramos con eso. Si nos piden cuentas en los foros internacionales, vamos a tener que darlas. Es muy complicado, ¿no? Pero además, el presidente no dice que lo haga solo por razones humanitarias, sino dice que le va a mandar la factura
Es decir, está Bueno, insinuando que yo cuando habla el presidente no puedo saber si está hablando irónicamente o está hablando... bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Porque si lo dice como presidente de la República... Bueno, claro, dice, está comprometiendo a todo el país. Si dice Parece que va a el mandar país... la factura, entonces lo hace por un interés, digámoslo, cual expone más a la posición de Uruguay, digamos, no lo hace por razones humanitarias, lo hace por un interés concreto. Bueno, lógicamente él no podría, por más que sea el presidente de la República, no es el soberano es el pueblo, el soberano es el conjunto de los seres humanos que están habilitados para votar cuando son llamados para decidir sobre cosas como esta, o para modificar la Constitución. Ese es el soberano, no lo es ni el presidente, ni los diputados, ni los senadores, ni los jueces. Soberano en este caso es la nación, y la nación es el conjunto del cuerpo electoral, actuando no en función electora, sino actuando en función normativa, creando normas, decidiendo qué es lo que se quiere hacer. Entonces, cuando un gobernante toma una decisión, se supone que es para beneficiar, una decisión internacional, tiene que ser para beneficiar al soberano, al Estado, a la nación, no a unas personas que pueden ser muy dignas de amparo y lástima, pero que no son el soberano del Uruguay. ¿Qué pasa, doctor, si los señores contratan a un abogado en Montevideo y el abogado presenta una demanda contra el Estado uruguayo pidiéndole que se les dé el derecho de irse del país porque no han cometido ningún delito y están en Uruguay digamos, contra su voluntad? ¿Cómo el Poder Ejecutivo...? Eso es futurología pura y yo no. Pero el Poder Ejecutivo no, digamos... No, yo no soy futurólogo. Y además le estaba planteando cómo en la responsabilidad internacional del Estado hace que tiene que existir una realpolitik. Es decir, no es porque a mí me gusta, porque tengo ganas, porque son buenitos. Sirve para el Estado, que el Estado no son los burócratas, ni son los ricos, ni los pobres. El Estado es el pueblo, es la gente. Si para tomar una decisión internacional, las autoridades tienen que evaluar si esa decisión internacional sirve, es buena para la nación, para el pueblo. Si no es bueno, no la toma. Yo le estoy hablando de realpolitik, no puedo salir a contestarle cosas que pueden ocurrir y que yo tengo mis ideas de qué puede pasar, pero no son ideas para manifestar como técnico. Doctor Eber Arbuet, antiguo catedrático de Derecho Internacional Público, ha sido realmente muy importante, muy interesante conversar con usted, escucharle y de alguna manera abordar muchas de las preguntas que incluso ayer a través de las redes sociales se transformaron en motivo de inquietud de muchos uruguayos que se preguntaban cosas, algunos aprobando, otros desaprobando. Bueno, eso es lógico, ¿verdad? Sí, Este tipo de circunstancias genera esa separación, esa división de criterios muchas veces. Pero ha sido, como siempre, muy bueno hablar con usted, escucharle, y le deseo el mejor día posible, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Hasta muy pronto. Señores, 8:37. Presentó MP, Medicina Personalizada. Cobertura total de asistencia médica. www.mp.com.uy. Esto es Tiempo Presente en Oriental. Hay gente que nos está preguntando concretamente si sabemos de otros países que van a tomar esta decisión. No ha trascendido, ¿verdad? No ha trascendido todavía. Según se ha hablado, son varios los países, según lo que ha explicado el